La primera vez que llevé mi celular a la plaza, no imaginé que cambiaría la vida de mi abuelo para siempre. Era un viernes por la mañana, uno de esos días dorados de marzo en que la ciudad de Querétaro despierta envuelta en el aroma de las gardenias y el pan recién horneado de las panaderías del centro. Yo acababa de cumplir 18 años. Estaba de vacaciones antes de entrar a la universidad y había decidido acompañar a mi abuelo Joaquín en lo que él llamaba su cita mensual. Cada primer viernes del mes, sin falta, llueva, truene o relampaguee, mi abuelo se levantaba a las 6 de la mañana, se afeitaba con cuidado frente al espejo oxidado del baño, se ponía su camisa blanca planchada por él mismo, porque según decía, nadie más sabía darle el doblez correcto al cuello, y caminaba las 8 cuadras desde su casa hasta la plaza de armas. Su destino era siempre el mismo: un banco de hierro forjado bajo la sombra de un fresno centenario, tercero de la fila del lado poniente, justo frente a la fuente colonial que llevaba siglos derramando agua cristalina. No cualquier banco, su banco. La madera del respaldo estaba desgastada por décadas de sol y lluvia. Las patas de hierro mostraban óxido en las uniones, pero en el centro del asiento, protegidas por capas de barniz que mi abuelo renovaba cada año, se distinguían 2 iniciales talladas con navaja: J.M., Joaquín y Mariana. Aquella mañana lo observé desde la distancia mientras preparaba su ritual. Sacó de su morral de piel un termo plateado, el mismo que había usado durante 30 años en su trabajo de contador. Desenroscó la tapa con manos que temblaban levemente por el Parkinson temprano, y sirvió café en la tapa que hacía de taza. El vapor subía en espirales perezosas, mezclándose con la luz filtrada por las hojas del fresno. Luego extrajo algo más: una fotografía en blanco y negro, con los bordes carcomidos por el tiempo y protegida por una funda de plástico que ya estaba opaca. En ella aparecían 2 jóvenes sentados en ese mismo banco. Él con pantalones de vestir y suéter de rombos, ella con un vestido de lunares y una sonrisa que iluminaba todo el encuadre. Mi abuelo colocó la foto sobre sus piernas, le dio un sorbo al café y comenzó a hablar. «Buenos días, mi Mariana. Aquí estoy otra vez, como te prometí». Su voz era suave, casi un murmullo, pero firme. No hablaba con tristeza, sino con la naturalidad de quien mantiene una conversación pendiente desde hace décadas. El jardín de la casa ya dio rosas, las rojas, las que te gustaban. Pensé en cortarte una, pero sabes que se me olvida traer la tijera. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y saqué mi celular. No sé exactamente qué me impulsó a grabar. Tal vez fue la luz, esa luz dorada de las 9 de la mañana que hacía que todo pareciera una película vieja, o tal vez fue la expresión en el rostro de mi abuelo, serena, paciente, como si el tiempo no existiera más allá de ese banco. Grabé durante 5 minutos. Mi abuelo hablaba, sonreía, a veces se quedaba callado mirando la fuente. Al final, antes de levantarse, pasó sus dedos sobre las iniciales talladas en la madera, despacio, como quien acaricia un rostro amado. «Nos vemos el mes que entra, mi amor. No voy a faltar». De regreso a casa, mientras él caminaba con pasos lentos pero firmes, su bastón golpeando el adoquín en un ritmo constante, le pregunté: «Abuelo, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto?» Se detuvo. Me miró con esos ojos color miel que todavía guardaban chispas de juventud. 52 años, mijo. Desde el viernes después de que ella se fue. Esa noche, en mi cuarto, vi el video una y otra vez. Había algo en esa escena, un hombre de 78 años, sentado solo en un banco, hablándole a un recuerdo, que me partía el corazón y al mismo tiempo me llenaba de una ternura extraña. Lo subí a TikTok sin pensarlo mucho. Escribí como descripción: «Mi abuelo lleva 52 años esperándola en el mismo banco donde le propuso matrimonio. Cada primer viernes, sin falta. Esto es amor de verdad». A la mañana siguiente, mi celular no paraba de vibrar. El video había alcanzado 10,000 vistas. Para el mediodía, 100,000. Para la noche, había cruzado el 1,000,000. Los comentarios inundaban la pantalla. Esto me hizo llorar. ¿Dónde está ella?
Alguien tiene que encontrarla. ¿Por qué se separaron? No tenía respuestas. Mi abuelo nunca hablaba del pasado. Sabíamos que hubo una mujer llamada Mariana, que se habían conocido jóvenes, que algo los había separado. Pero los detalles se habían perdido en el silencio de mi abuela, quien había sido su esposa durante 40 años y había fallecido 3 años atrás. Y en la discreción férrea de mi abuelo. Una semana después, el video tenía 5 millones de vistas y había sido compartido en decenas de idiomas. Periódicos locales me contactaron, canales de noticias querían entrevistar a mi abuelo. Él se negó rotundamente. Eso es entre Mariana y yo, mijo. No es un espectáculo. Pero había algo que ninguno de nosotros esperaba. A miles de kilómetros de distancia, en una ciudad costera de España, una mujer de 76 años encendía su iPad después de la cena, abría su cuenta de Facebook y se topaba con un video compartido por su sobrina. «Tía Mari, ¿no era en esta plaza donde vivías?» La mujer apretó play, y cuando escuchó la voz de aquel hombre, una voz que no oía desde 1972, pero que reconocería hasta en sueños, la taza de té resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo de cerámica. En la pantalla, el hombre decía, «Aquí estoy otra vez, como te prometí». Y Mariana Solís, después de 52 años, comenzó a llorar. Joaquín Mendoza tenía 22 años cuando vio por primera vez a Mariana Solís cruzar la plaza de armas con un vestido amarillo que flotaba como una nube de verano. Era abril de 1968, y México entero parecía vibrar con una energía nueva. Los Beatles sonaban en todas las radios, las muchachas usaban minifalda, y en la capital se preparaban los Juegos Olímpicos que pondrían al país en el mapa del mundo. Pero en Querétaro, las cosas se movían a otro ritmo, más lento, más suave, como el agua de la fuente colonial que nunca se apresuraba. Joaquín trabajaba en el despacho contable de su tío, un trabajo serio para un muchacho serio que había perdido a su padre demasiado pronto y había tenido que convertirse en hombre antes de tiempo. Usaba camisas blancas impecables, pantalones de vestir planchados con raya perfecta, y cargaba siempre un cuaderno donde anotaba números y sueños con la misma meticulosidad. Mariana era diferente. Venía de una familia de comerciantes acomodados. Había estudiado en un colegio de monjas donde le enseñaron francés y piano, y tenía esa risa cristalina que hacía que la gente volteara a ver qué era tan gracioso. Era maestra de primaria en una escuela del centro, y cada tarde cruzaba la plaza de regreso a su casa, siempre con un libro bajo el brazo y ese vestido amarillo que Joaquín llegó a conocer de memoria. Se conocieron, como tantas historias de esa época, por un pretexto insignificante. Ella dejó caer su libro, 100 años de soledad, recién publicado, y él lo recogió antes de que se manchara con el agua de la fuente. «Gracias», dijo ella, y sus ojos color caramelo, como el dulce de leche que vendían en el mercado, se encontraron con los de él. «De nada», respondió Joaquín, y sintió que el mundo se detenía. Esa fue la primera vez. Después vinieron las casualidades. Encontrarse a la misma hora en la plaza, él, olvidando algo en la banca solo para tener que regresar, ella, demorándose en alimentar a las palomas. Las conversaciones comenzaron siendo corteses, luego cómplices, finalmente necesarias. En junio, Joaquín la invitó a caminar por el Jardín Cenea. En julio, fueron al cine a ver Romeo y Julieta. En agosto, él reunió el valor y, bajo la sombra del fresno, junto al banco de hierro forjado donde habían pasado tantas tardes conversando sobre todo y nada, le preguntó, «¿Puedo ser tu novio, Mariana?» Ella no dijo sí inmediatamente. Se quedó callada un momento, mirando las hojas del árbol moverse con el viento, y luego sonrió. Esa sonrisa que Joaquín llevaría grabada en el alma durante décadas. «¿Me lo preguntas con esa seriedad, como si fueras a pedirme un préstamo bancario?» Él se sonrojó. Ella rió. Y después le tomó la mano. «Claro que sí, Joaquín, claro que sí.
2 años pasaron como un suspiro dorado. 2 años de paseos dominicales, de cartas escritas con pluma fuente, de planes susurrados sobre una casa con jardín y niños que llevarían nombres de flores y árboles. Joaquín ahorró cada peso que pudo. Mariana tejió un mantel para la mesa que aún no existía. En marzo de 1970, con un anillo que había pertenecido a su abuela, una pequeña banda de oro con una amatista modesta pero brillante, Joaquín se arrodilló en ese banco bajo el fresno y le preguntó: ¿Te casarías conmigo, Mariana Solís? Ella dijo que sí entre lágrimas. Y con la navaja que su abuelo le había regalado cuando cumplió 15 años, Joaquín talló en la madera del banco J+M. La boda se fijó para diciembre de ese año. Todo estaba listo. La iglesia reservada, el vestido blanco guardado en papel de China, las invitaciones impresas con letras doradas. Pero en septiembre, el padre de Mariana, don Esteban Solís, dueño de 3 tiendas de telas y un hombre de carácter férrico, tuvo un infarto masivo mientras revisaba inventario. Sobrevivió, pero los doctores fueron claros. Necesitaba tratamiento especializado, descanso absoluto y un clima distinto al de Querétaro. La hermana de don Esteban vivía en Alicante, España, con su esposo médico. Le propusieron a la familia mudarse temporalmente, 6 meses, tal vez 1 año, para que don Esteban recibiera el tratamiento adecuado. «Es solo temporal», le dijo Mariana a Joaquín una tarde lluviosa de octubre, sus manos temblando entre las de él. «Nos casamos cuando vuelva, te lo prometo». «Te espero», dijo Joaquín, «el tiempo que sea necesario». Pero el destino, ese tejedor cruel de finales imprevistos, tenía otros planes. El tratamiento de don Esteban se complicó. 6 meses se convirtieron en 1 año, 1 año en 2. La familia Solís, poco a poco, se fue estableciendo en España. El negocio de telas fue vendido. La casa de Querétaro, rentada. Las cartas de Mariana llegaban cada semana al principio, luego cada mes, finalmente cada 2 meses. Joaquín respondía a todas. Pero las cartas, en aquella época, viajaban en barco, se perdían, se retrasaban. Una carta enviada en enero podía llegar en mayo. Una respuesta escrita en marzo llegaba en agosto. La última carta de Mariana llegó en abril de 1972. Decía: «Mi querido Joaquín, mi padre no mejora. Los doctores dicen que no puede viajar. Mi madre me necesita aquí. No sé cuánto tiempo más. Te amo. Pero no puedo pedirte que esperes toda la vida por alguien que tal vez no regrese nunca. Eres joven. Tienes todo por delante. Por favor, entiéndeme. Mariana». Joaquín escribió una respuesta inmediata, desesperada. 3 páginas donde le suplicaba que no lo dejara, donde juraba esperarla aunque fueran 10 años, 20, toda la vida. Esa carta nunca llegó. Años después, Joaquín se enteraría, por un primo lejano que trabajaba en correos, que hubo una huelga postal en España durante mayo de 1972. Miles de cartas se perdieron, se quemaron, se extraviaron en bodegas olvidadas. Su carta fue una de ellas. Mariana, que nunca recibió respuesta, pensó que Joaquín había aceptado el fin, que había seguido adelante, que tal vez, incluso, había conocido a alguien más. Y Joaquín, que nunca recibió respuesta a su respuesta, creyó que Mariana había decidido cerrar esa puerta para siempre. Ninguno sabía que los dos habían esperado. Ninguno sabía que los dos habían llorado. Ninguno imaginó que medio siglo después, un video de 30 segundos les daría una segunda oportunidad. Mariana Solís dejó caer el iPad sobre el sofá y se llevó las manos temblorosas a la boca. 52 años. 52 años desde la última vez que había visto ese banco, ese fresno, esa plaza que seguía exactamente igual, como si el tiempo hubiera decidido congelar ese rincón del mundo solo para ellos. Y ahí estaba él, Joaquín, su Joaquín. Más viejo, sí, el cabello completamente blanco, la espalda ligeramente encorvada, arrugas profundas alrededor de los ojos, pero inconfundible.
La misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba, el mismo gesto de pasarse la mano por el cabello, la misma ternura en la mirada cuando hablaba. Aquí estoy otra vez, como te prometí. Las palabras la atravesaron como un relámpago cálido. Repitió el video, una vez, 2 veces, 10 veces. Cada vez lloraba más. Su esposo, Antonio, había fallecido 8 años atrás de un cáncer rápido y cruel. No había sido un mal matrimonio. Antonio era bueno, trabajador, un buen padre para sus 2 hijos. Pero tampoco había sido eso que había sentido con Joaquín. Esa certeza absoluta de estar en el lugar correcto del universo. Durante décadas, Mariana había guardado a Joaquín en un rincón secreto de su corazón, como quien guarda una joya demasiado valiosa para usar pero demasiado preciosa para tirar. Pensaba en él en las fechas importantes, su cumpleaños, Navidad, el aniversario de aquel día en que se conocieron. Se preguntaba si se habría casado, si sería feliz, si alguna vez pensaría en ella. Ahora tenía la respuesta, 52 años. Cada primer viernes, en el mismo banco. ¿Cómo era posible que alguien esperara tanto tiempo? Su hija Laura entró a la sala y se detuvo en seco al verla llorando. «Mamá, ¿qué pasó?» Mariana no podía hablar. Solo señaló el iPad. Laura vio el video, leyó la descripción, miró a su madre y entendió todo en un instante. Había escuchado la historia de Joaquín 1000 veces durante su infancia, el novio de juventud que se había quedado en México, el amor interrumpido por la distancia y la enfermedad del abuelo, las cartas que dejaron de llegar. «Mamá», susurró Laura, «tienes que ir». «¿Ir? ¿A México?» «Laura, tengo 76 años. El viaje solo son 12 horas de avión. ¿Y mi presión arterial?» «Mamá», Laura interrumpió, firme. «Ese hombre ha esperado 52 años. Y tú también». Esa noche, Mariana no durmió. Se quedó sentada en la terraza de su pequeño departamento en Alicante, mirando el mar Mediterráneo brillar bajo la luna, y por primera vez en décadas sintió algo parecido al vértigo de los 20 años. ¿Y si Joaquín ya no la quería? ¿Y si la había idealizado tanto que la realidad, una mujer vieja, con arrugas y canas, con rodillas que crujían al subir escaleras, lo decepcionaría? ¿Y si? Pero entonces recordó sus palabras. «Aquí estoy otra vez como te prometí». Y supo que tenía que regresar. Al día siguiente, Laura contactó al chico que había subido el video. Se llamaba Mateo, era nieto de Joaquín, y cuando respondió el mensaje directo en TikTok con un «¿En serio eres tú?», lleno de emojis de sorpresa, Mariana supo que esto era real. Mateo le dio su número de WhatsApp. Hablaron por teléfono, Laura traduciendo entre el español de México de Mateo y el español de España de Mariana, aunque en realidad no hacía falta porque ambos entendían perfectamente la emoción en la voz del otro. «Mi abuelo no sabe nada», dijo Mateo. «No quiere que esto se vuelva un circo mediático. Pero si usted viene». «Voy», dijo Mariana, con una firmeza que no sentía desde hacía décadas. «Dime cuándo es el próximo primer viernes». «En 2 semanas, el 5 de abril. Estaré ahí». Los siguientes días fueron un torbellino. Laura compró los boletos de avión, Alicante-Madrid, Ciudad de México-Querétaro. 4 escalas y casi 20 horas de viaje. El médico de Mariana le hizo un chequeo completo y le dio el visto bueno, aunque le recetó medicinas para la presión y el mareo. «¿Está segura de esto, señora Mariana?», preguntó el doctor, un hombre joven que la trataba desde hacía 5 años. «Es un viaje largo para alguien de su edad», Mariana le sonrió. «Doctor, he esperado 52 años. Unas horas de avión no van a detenerme». El hijo de Mariana, Roberto, fue menos comprensivo. «Mamá, esto es una locura. Ni siquiera sabes si ese hombre es quien dice ser. Y si es él, ¿para qué abrir heridas viejas? Papá apenas lleva 8 años muerto». «Tu padre era un buen hombre», dijo Mariana con suavidad, «y lo quise a mi manera. Pero Joaquín fue diferente,
Roberto, y creo que merezco saber qué pudo haber sido. Roberto no estuvo de acuerdo, pero no pudo convencerla. Laura, en cambio, ayudó a su madre a empacar. 2 maletas, una con ropa, otra con recuerdos, fotos de aquella época, un pañuelo que Joaquín le había regalado, un boleto de cine de 1968, una ramita seca del fresno de la plaza que había guardado durante 52 años dentro de un libro. La noche antes del viaje, Mariana se miró al espejo y vio a una mujer que ya no reconocía del todo. El tiempo había reescrito su rostro, piel arrugada, párpados caídos, manchas en las manos, nada que ver con aquella muchacha de vestido amarillo. ¿Y si no me reconoce?, le preguntó a Laura. Mamá, dijo su hija, abrazándola. Ese hombre lleva 52 años hablándole a tu fantasma. Te va a reconocer. El 5 de abril, a las 6 de la mañana, hora de México, Mariana abordó su vuelo. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, ella apretó contra su pecho la foto de ambos en aquel banco, la misma foto que Joaquín llevaba cada viernes. Y susurró: «Ya voy, mi amor, ya voy». Mateo no le había contado nada a su abuelo. Era una decisión difícil, guardar un secreto de esa magnitud durante 2 semanas, mientras Mariana cruzaba el océano, pero necesaria. Su abuelo era un hombre de rutinas sagradas y emociones contenidas. Un shock demasiado grande podría afectar su corazón, su presión, su salud frágil. Además, ¿qué pasaba si algo salía mal? ¿Si Mariana cambiaba de opinión en el último momento? ¿Si el avión se retrasaba? ¿Si... No. Era mejor esperar, sorprenderlo en el momento justo. Pero mantener el secreto no fue fácil. El padre de Mateo, hijo de Joaquín, Daniel, se enteró por casualidad. Entró al cuarto de Mateo sin tocar y lo encontró en videollamada con Laura, la hija de Mariana, coordinando los detalles del reencuentro. «¿Qué es esto?», preguntó Daniel, y su voz tenía ese tono serio que Mateo conocía demasiado bien. Mateo cerró la laptop de golpe, pero ya era tarde. «Papá, puedo explicarlo. ¿Le dijiste a una extraña que venga a México a ver a tu abuelo? ¿Estás loco? No es una extraña, es Mariana, la Mariana. ¿Y qué sabes tú de ella?». «¿Qué sabe tu abuelo?». «Mateo, esa mujer dejó a tu abuelo hace 50 años. Lo abandonó». «No lo abandonó. Tuvo que irse por su papá enfermo. Y las cartas se perdieron. Papá, ella lo ha estado buscando todos estos años. ¿O tal vez vio el video viral y quiere aprovechar el momento? ¿Pensaste en eso?». La discusión subió de tono. Daniel argumentaba que Joaquín era vulnerable, que había construido una vida después de Mariana. Se había casado con la abuela de Mateo, había criado a sus hijos, había sido feliz. Y que este regreso fantasma solo le traería dolor. «Tu abuelo tiene 78 años, Mateo. Su corazón no es fuerte. Esto podría matarlo». «O podría salvarlo», replicó Mateo. «¿Alguna vez lo has visto realmente feliz, papá? ¿Alguna vez?». Daniel se quedó callado, porque la respuesta era no. Joaquín había sido un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo. Pero siempre había algo ausente en su mirada, algo distante, como si una parte de él nunca hubiera regresado completamente de aquella plaza, de aquel banco, de aquella mujer de vestido amarillo. «Si esto sale mal», dijo Daniel finalmente, «es tu responsabilidad». Mateo asintió. «Lo sé». Mientras tanto, a miles de kilómetros, Mariana enfrentaba sus propias batallas. El vuelo fue agotador. 12 horas de turbulencia, asientos estrechos, piernas hinchadas. Laura había insistido en acompañarla, y Mariana agradeció cada minuto de esa compañía. En la escala de Madrid, casi se arrepienten. Mariana tuvo un episodio de presión alta y tuvieron que llamar a los paramédicos del aeropuerto. Pero después de media hora de reposo y una pastilla, los doctores le dieron permiso para continuar. «¿Segura que quieres seguir?», preguntó Laura, preocupada. «Segura»,
Aterrizaron en Ciudad de México el 4 de abril por la noche. Mateo las recogió en el aeropuerto, un chico alto, delgado, con los mismos ojos color miel de Joaquín, y las llevó a un pequeño hotel cerca de la terminal de autobuses. Mañana temprano salimos a Querétaro, explicó. Son como 3 horas en autobús. Tenemos que llegar antes de las 9, que es cuando mi abuelo se sienta en el banco. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Se quedó despierta en la cama del hotel, escuchando los ruidos de una ciudad que ya no era la suya. Bocinas, sirenas, música lejana. Y se preguntó si esto no era, después de todo, una locura. Joaquín la había esperado, sí. ¿Pero la perdonaría? ¿Entendería por qué nunca regresó? ¿Por qué se casó con otro? ¿Por qué construyó una vida lejos de México? Sacó de su bolso la última carta que él le había enviado. No la que le llegó en abril de 1972, esa donde le decía que lo entendía, que siguiera adelante, sino la que nunca recibió. La que Mateo, después de investigar con ayuda de un archivista obsesivo de TikTok, había encontrado en un lote de cartas perdidas, en una subasta de antigüedades en Madrid. La carta había sido comprada por un coleccionista, digitalizada, subida a un foro de historia postal. Y alguien, un usuario anónimo que vio el video viral y tenía demasiado tiempo libre, la había rastreado hasta dar con ella. Mateo se la había enviado por correo certificado a España 3 días antes de que Mariana viajara. Ahora, sentada en esa cama extraña de hotel, Mariana la leyó por 100ª vez. Mi querida Mariana, recibí tu carta y no puedo entenderte. No puedo aceptar que me pidas que siga adelante cuando mi corazón sigue ahí, en ese banco, esperándote. No me importa cuánto tiempo tome. No me importa si son 5 años o 50. Te esperaré. Cada primer viernes estaré ahí, en nuestro lugar, porque prometí amarte para siempre. Y yo cumplo mis promesas. Tuyo siempre, Joaquín. Leyó la fecha. 3 de mayo de 1972. La carta que nunca llegó. La carta que lo habría cambiado todo. Mariana lloró en silencio, abrazando ese papel amarillento, hasta que el cansancio la venció y finalmente se durmió con la carta apretada contra su pecho. El 5 de abril amaneció con un cielo despejado sobre Querétaro. Joaquín se despertó a las 6, como siempre. Se afeitó, se puso su camisa blanca, preparó su termo de café. Su hijo Daniel había llegado la noche anterior con una excusa débil sobre querer pasar tiempo con él, pero Joaquín no hizo preguntas. Le gustaba la compañía de Daniel, aunque su hijo siempre parecía tenso, preocupado por cosas que Joaquín ya no consideraba importantes. ¿Vas a la plaza?, preguntó Daniel mientras desayunaban. Como siempre. ¿Puedo acompañarte? Joaquín lo miró sorprendido. Daniel nunca iba con él a la plaza. Decía que era demasiado triste ver a su padre hablarle a un fantasma. Claro, hijo, me gustaría. A las 8:30 salieron juntos. Daniel notó que su padre caminaba más lento que antes, que se detenía cada 2 cuadras para recuperar el aliento, que su mano temblaba al sostener el bastón. Si esto sale mal, pensó Daniel. Pero ya no había vuelta atrás. Mariana, Laura y Mateo llegaron a Querétaro a las 7 de la mañana. Tomaron un taxi desde la terminal hasta el centro histórico y se detuvieron a 2 cuadras de la plaza. ¿Lista?, preguntó Mateo. Mariana se miró en el espejo retrovisor del taxi. Se había arreglado con cuidado. Un vestido sencillo, color crema, el cabello blanco peinado con suavidad, un poco de labial rosado que Laura le había prestado. Nada del otro mundo. Solo ella. Ella a los 76 años, con todas sus arrugas y sus miedos. Lista, susurró. Caminaron despacio hacia la plaza. Mariana sentía que el corazón le iba a estallar. Cada paso era un recuerdo. Esa esquina donde compraban helados de limón. Esa fuente donde él le había leído poesía de Neruda. Ese café donde solían tomar chocolate caliente en invierno.
Todo seguía igual. Y al mismo tiempo, todo era diferente. Llegaron a la plaza a las 8:45. Mateo les señaló un café con terraza desde donde podían ver el banco sin ser vistos. Esperemos aquí. Él llega siempre a las 9 en punto. Mariana se sentó pero no podía estarse quieta. Sus manos temblaban. Laura le tomó una mano y la apretó con fuerza. Respira, mamá. ¿Y si? No hay. ¿Y si? Ya llegaste hasta aquí. A las 8:58, Joaquín apareció en la plaza. Mariana lo vio antes de que él llegara al banco. Caminaba despacio, apoyado en su bastón, con Daniel a su lado. Llevaba su camisa blanca impecable, su morral de piel gastado y esa expresión serena que ella recordaba, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Se veía viejo. Por supuesto que se veía viejo, pero era él, inconfundiblemente él. Joaquín se sentó en el banco. Daniel se quedó parado a un lado, claramente incómodo. Joaquín sacó su termo, sirvió café, extrajo la fotografía y comenzó a hablar. Mariana no podía escuchar las palabras desde esa distancia, pero no hacía falta. Sabía exactamente qué estaba diciendo. Lo mismo que había dicho durante 52 años. Buenos días, mi Mariana. Aquí estoy otra vez como te prometí. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Mariana. Laura la abrazó. Ve, susurró. Ve con él. Pero Mariana no podía moverse. El miedo la paralizaba. Fue Mateo quien tomó la decisión. Se levantó, caminó hacia la plaza y se acercó a su abuelo. Joaquín levantó la vista sorprendido de verlo ahí. Abuelo, dijo Mateo, con voz temblorosa. Hay alguien que quiere verte. Joaquín frunció el ceño. ¿Quién? Mateo se hizo a un lado. Y entonces Mariana, reuniendo todo el valor que le quedaba, se levantó de la silla del café y comenzó a caminar hacia el banco. 52 años de distancia se redujeron a 30 pasos. Joaquín la vio acercarse. Al principio no entendió qué estaba pasando. Vio a una mujer mayor, de cabello blanco, vestido crema, caminando despacio hacia él. Había algo familiar en ella, pero no podía. Y entonces ella sonrió. Esa sonrisa. La misma sonrisa de aquella tarde de abril de 1968. La taza de café resbaló de las manos de Joaquín y se estrelló contra el suelo de piedra de la plaza. ¿Mariana? Susurró, y su voz se quebró. Sí, Joaquín, dijo ella, deteniéndose frente a él, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Soy yo. Durante un momento que pareció eterno, ninguno de los dos se movió. Se quedaron ahí, separados por 1 metro de distancia que podría haber sido un océano, mirándose como si estuvieran confirmando que el otro era real y no un espejismo cruel del destino. Joaquín intentó levantarse del banco, pero sus piernas no respondieron. Se aferró al bastón, tambaleándose, y Daniel tuvo que sostenerlo por el brazo. Papá, despacio. Pero Joaquín no lo escuchaba. Solo tenía ojos para ella. ¿Eres tú? ¿De verdad eres tú? Mariana dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocarlo. Levantó una mano temblorosa y la posó sobre la mejilla de Joaquín, sintiendo la textura de su piel arrugada, la suavidad de su cabello blanco. Soy yo, mi amor, perdona que haya tardado tanto. Y entonces Joaquín, ese hombre de 78 años que durante medio siglo había contenido su dolor en silencio, comenzó a llorar. No un llanto discreto, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Mariana lo abrazó, o intentó abrazarlo, porque él seguía sentado y ella estaba de pie, así que fue un abrazo torpe, desbalanceado, perfecto, y lloró con él. Alrededor de ellos, la plaza había comenzado a llenarse de gente. Mateo había avisado discretamente a algunos seguidores locales del video viral, y corrió la voz. Ahora había docenas de personas formando un círculo respetuoso alrededor del banco, algunos llorando, otros grabando con sus celulares, todos en silencio absoluto.
Daniel miraba la escena con los ojos húmedos. Había estado tan seguro de que esto era un error, pero viendo a su padre, realmente viéndolo por primera vez en años, entendió que Mateo había tenido razón. Después de lo que pudieron ser 2 minutos o 20, Joaquín finalmente se apartó lo suficiente para mirar a Mariana a los ojos. Pensé que me habías olvidado. ¿Olvidarte? Joaquín, ni un solo día dejé de pensar en ti. Pero te casaste, hiciste una vida. Tú también te casaste. Joaquín asintió despacio. Rosa era una buena mujer, fue una buena esposa, pero ella sabía, siempre supo que había alguien más. Me lo dijo una vez, años antes de morir. Sé que nunca fui tu primera opción, Joaquín, pero está bien. A veces el amor llega de maneras inesperadas. ¿La hiciste feliz? Creo que sí. Lo intenté. Y ella a mí también, a su manera. Mariana se sentó junto a él en el banco. Sus muslos se tocaron, y fue como si 52 años desaparecieran en un instante. Recibí tu última carta, dijo Mariana. Aquella donde me decías que siguiera adelante. Pero yo te escribí también, Joaquín. Te escribí docenas de cartas. Ninguna llegó. Yo también te escribí. Una carta larga, desesperada. Te decía que no me importaba esperar, que te amaría siempre. Esa carta... Mariana sacó de su bolso el sobre amarillento. La encontré, 52 años después. Se la mostró. Joaquín la tomó con manos temblorosas y la abrió. Leyó su propia letra, su propia desesperación de joven, y las lágrimas volvieron a caer. Si hubieras recibido esto, todo habría sido diferente, completó Mariana. Pero no podemos cambiar el pasado, Joaquín. Solo podemos decidir qué hacer con el presente. Joaquín la miró. Realmente la miró. El cabello blanco, las arrugas alrededor de los ojos, las manchas en las manos, y vio a la misma muchacha de vestido amarillo, la misma esencia, la misma luz. Sigues siendo hermosa, susurró. Mariana rió entre lágrimas. Eres un mentiroso terrible. Siempre lo fuiste. No miento. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Hubo un momento de silencio cómodo. Luego Mariana señaló el banco. ¿Siguen aquí? Joaquín pasó la mano sobre la madera gastada, revelando las iniciales talladas. JQSM. Las renuevo cada año, para que no se borren. Joaquín Mendoza. ¿Has estado enamorado de un fantasma durante 52 años? Él la miró con esa seriedad que ella conocía también. No de un fantasma, de ti, de la promesa que hicimos, de lo que fuimos y de lo que pudimos ser. Llegaste tarde, dijo Mariana con una sonrisa traviesa. Como siempre. Joaquín parpadeó, confundido. ¿Yo? Pero si tú fuiste la que se fue a nuestra primera cita, al cine, llegaste 20 minutos tarde y me perdí el principio de la película. Joaquín rió, una risa genuina, libre, la primera en décadas. Tenía que terminar un balance. Mi jefe no me dejaba salir. Siempre poniendo el trabajo primero. Tú siempre llegando temprano solo para hacerme sentir culpable. Se miraron, y en ese momento fueron de nuevo los jóvenes de 22 y 20 años, peleando y riendo al mismo tiempo. Alguien en la multitud comenzó a aplaudir, luego otro, y otro. En segundos, toda la plaza estalló en aplausos. Joaquín y Mariana miraron a su alrededor, sorprendidos. Habían olvidado completamente que no estaban solos. Mateo se acercó, con Laura a su lado. Abuelo, te presento a Laura. Es la hija de Mariana. Y dijo Mariana, señalando a Mateo, es tu nieto, el responsable de todo esto. Joaquín miró a Mateo con una mezcla de gratitud y reproche. ¿Tú subiste ese video? Sí, abuelo. ¿Sin pedirme permiso? Sí. Joaquín extendió los brazos y abrazó a su nieto con fuerza. Gracias, susurró. Gracias por devolverme la vida. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una mujer mayor, de unos 80 años,
Se abrió paso entre la multitud. Llevaba un vestido negro de luto y expresión severa. Se detuvo frente a Joaquín y Mariana. «Joaquín Mendoza», dijo con voz fría. «¿Qué pensaría Rosa si te viera así?» Joaquín palideció. Reconoció a la mujer. Marta, la hermana de Rosa, su excuñada. Marta. Rosa te amó durante 40 años. Te cuidó, te aguantó, te dio hijos. Y ahora que lleva 3 años muerta, ¿ya la olvidaste? El silencio cayó sobre la plaza como una losa. Daniel se adelantó furioso. Tía Marta, con todo respeto. Pero fue Mariana quien habló. Se levantó del banco, se acercó a Marta y le habló con suavidad pero con firmeza. Rosa fue una mujer afortunada de tener un esposo como Joaquín. Yo nunca tuve esa suerte. Él la honró, la respetó, estuvo a su lado hasta el final, y ahora que ella ya no está, tiene derecho a ser feliz. Todos lo tenemos, incluso a nuestra edad. Marta la miró con ojos húmedos. ¿Y qué derecho tienes tú de volver después de tanto tiempo? El derecho que él me está dando, respondió Mariana, mirando a Joaquín. Si es que todavía quiere dármelo. Joaquín se levantó del banco con esfuerzo. Caminó hacia Mariana, le tomó las manos y dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Amé a Rosa. Fue mi esposa, la madre de mis hijos, y siempre la recordaré con cariño. Pero Mariana fue mi primer amor, mi gran amor, y si el destino nos está dando una segunda oportunidad, no voy a desperdiciarla por miedo al qué dirán. Marta los miró durante un largo momento. Finalmente, negó con la cabeza, pero había algo suave en su expresión. Rosa siempre supo que tu corazón estaba dividido. Me lo dijo antes de morir. Si algún día Mariana regresa, me dijo, no lo detengas, déjalo ser feliz. Y sin otra palabra, Marta se dio la vuelta y se fue. Joaquín y Mariana se quedaron mirándose, procesando lo que acababa de pasar. ¿De verdad dijo eso?, preguntó Joaquín, con voz quebrada. Tu esposa era una sabia, dijo Mariana. Y yo le estaré eternamente agradecida. Joaquín la abrazó de nuevo, y esta vez fue diferente. No era el abrazo desesperado del reencuentro, sino algo más profundo, una promesa, un comienzo. ¿Cuánto tiempo te quedas en México?, preguntó Joaquín. No lo sé, respondió Mariana. ¿Cuánto tiempo quieres que me quede? Joaquín sonrió. Esa sonrisa tímida que ella recordaba de su juventud. ¿Qué te parece para siempre? 3 días después del reencuentro, Joaquín invitó a Mariana a su casa. Era una construcción sencilla en una colonia tranquila, con un jardín pequeño donde crecían rosas rojas, las favoritas de Mariana, y un corredor con macetas de geranios. La casa olía a café y a madera vieja, a años vividos con paciencia. Daniel y su familia habían salido discretamente para darles privacidad. Solo quedaban ellos dos, Mateo, quien insistió en quedarse por si acaso, y Laura, que había decidido extender su viaje unos días más. Joaquín preparó café, el mismo que llevaba cada viernes a la plaza, y sirvió pan dulce de una panadería cercana. Se sentaron en la mesa de la cocina, con la luz de la tarde entrando por las ventanas. Hay algo que necesito mostrarte, dijo Joaquín, algo que he guardado todos estos años. Se levantó con esfuerzo y fue a su habitación. Regresó con una caja de madera, tallada a mano, con sus iniciales grabadas en la tapa, J.M. La abrió sobre la mesa. Dentro había cartas, docenas de cartas, todas dirigidas a Mariana Solís, todas con matasellos de entre 1972 y 1975, todas devueltas con el sello, destinatario desconocido. Las seguí escribiendo, dijo Joaquín con voz ronca, durante 3 años, una cada mes. Al principio iban a tu casa de Querétaro, pero la familia que rentaba la casa las devolvía. Luego intenté enviarlas a España, a la dirección que me habías dado, pero también volvían. La dirección había cambiado. Tu familia se había mudado.
Mariana tomó una de las cartas con manos temblorosas. La abrió. Leyó. Mi querida Mariana, es diciembre de 1972, primer Navidad sin ti. La plaza está llena de luces, pero se siente vacía. Me senté en nuestro banco hoy, como siempre. Una niña pequeña se acercó y preguntó por qué estaba solo. Le dije que estaba esperando a alguien. ¿A quién?, preguntó. A la persona más importante del mundo, respondí. Sigo esperándote, tuyo, Joaquín. Las lágrimas caían sobre el papel amarillento. Seguiste escribiendo incluso cuando las cartas no llegaban. Necesitaba creer que de alguna forma te alcanzarían, que el universo encontraría la manera. Mariana abrió otra carta, y otra. Cada una era una ventana a aquellos años de soledad, de esperanza terca, de amor que se negaba a morir. En una carta de enero de 1974, Joaquín mencionaba que había conocido a alguien, Rosa, pero que no sabía si era correcto seguir adelante. Ella es amable, paciente, me hace reír, pero no eres tú, Mariana. Nadie es tú. ¿Es injusto para ella amarla con un corazón incompleto? No lo sé, pero estoy cansado de estar solo. Y tal vez Rosa pueda ayudarme a sanar, o al menos a fingir que lo hago. La última carta, dijo Joaquín, señalando una en el fondo de la caja, es de marzo de 1975, el día de mi boda con Rosa. Mariana la sacó con cuidado. La abrió. Mi querida Mariana, hoy me caso. No es contigo, como prometí. No es en la iglesia que escogimos. No es la vida que planeamos. Pero me caso porque necesito intentar ser feliz, aunque sea un tipo diferente de felicidad. Rosa sabe de ti. Le he contado todo. Y ella, generosa como es, me ha dicho que no le importa ser la segunda opción, siempre y cuando yo sea honesto con ella. Así que esto es mi despedida, Mariana. No porque deje de amarte, sino porque no puedo seguir viviendo en el pasado. Te amaré siempre, pero ya no te esperaré. Perdóname. Tuyo, para siempre, Joaquín. Mariana dejó la carta sobre la mesa y cubrió su rostro con las manos. Su cuerpo se sacudió con sollozos. Laura se levantó para consolarla, pero Mariana levantó una mano pidiéndole espacio. Perdóname tú a mí, susurró Mariana. Yo también me casé, en 1974, con Antonio, un amigo de mi primo. Él sabía de ti. Le conté nuestra historia en nuestra segunda cita, y él me dijo, no me importa ser tu segunda opción, solo quiero que seas feliz. Joaquín tomó las manos de Mariana entre las suyas. ¿Fuiste feliz? A veces, Antonio era bueno. Los niños eran hermosos. Pero siempre había una parte de mí que estaba aquí, en este banco, contigo. Igual yo. Se miraron a través de las lágrimas. Construimos buenas vidas, dijo Mariana. Tuvimos buenas personas a nuestro lado, pero nunca dejamos de preguntarnos qué hubiera pasado si... Y ahora lo sabemos, dijo Joaquín. Nos habríamos amado con locura, habríamos discutido por tonterías, habríamos criado hijos, habríamos envejecido juntos. ¿Crees que sea demasiado tarde para eso último? Joaquín sonrió. Mariana Solís, tengo 78 años. Mi rodilla izquierda suena cuando llueve. Me olvido de cosas. A veces me despierto 3 veces en la noche para ir al baño. No soy el hombre que conociste. Y yo tengo 76. Me duelen las manos con el frío. Uso lentes para todo. Me canso subiendo escaleras. No soy la muchacha de vestido amarillo. Pero sigues siendo tú. Y tú sigues siendo tú. Joaquín se levantó despacio. Fue a una gaveta de la cocina y sacó algo envuelto en papel de China. Regresó y lo colocó frente a Mariana. Ábrelo. Mariana desenvolvió el papel con cuidado. Dentro había un anillo, una banda de oro con una amatista, la misma que Joaquín le había dado 53 años atrás. Cuando rompimos, cuando creí que había seguido adelante, le pedí a tu madre que me lo devolviera. Me lo envió por correo. Lo he guardado todos estos años. Mariana miró el anillo.
Luego a Joaquín. ¿Qué estás diciendo? Joaquín, con esfuerzo considerable, se arrodilló frente a ella. Mateo se levantó de un salto para ayudarlo, pero Joaquín negó con la cabeza. Mariana Solís, dijo, con voz temblorosa pero firme. Hace 53 años te hice una pregunta en un banco de una plaza. Hoy te la vuelvo a hacer. ¿Te casarías conmigo? El silencio en la cocina era absoluto. Laura tenía las manos sobre la boca. Mateo grababa discretamente con su celular. Mariana miró ese hombre arrodillado frente a ella, viejo, tembloroso, hermoso, y sintió que su corazón, después de décadas de latir a medias, finalmente estaba completo. Sí, susurró. Sí, Joaquín. Por supuesto que sí. Él le colocó el anillo en el dedo. Le quedaba un poco grande. Sus manos ya no eran las mismas, pero no importaba. Mateo y Laura lloraban abiertamente. Joaquín se levantó con ayuda de Mariana y la besó. Un beso suave, tímido, perfecto. ¿Cuándo? Preguntó Mariana. ¿Qué te parece el próximo primer viernes? Dijo Joaquín. En la plaza, junto a nuestro banco. Me parece perfecto. El primer viernes de mayo amaneció con un cielo azul imposible sobre Querétaro. La plaza de armas había sido transformada. No hubo necesidad de decoración elaborada. La plaza misma, con su fuente colonial, sus fresnos centenarios, sus edificios de cantera rosa, era suficiente. Pero alguien había colocado ramos de rosas rojas alrededor del banco, con las iniciales J+M, y cientos de velas blancas formaban un camino desde la entrada de la plaza hasta ese banco. No era una boda tradicional. No había iglesia, ni vestidos elaborados, ni recepción en salón de eventos. Era algo más simple y, al mismo tiempo, infinitamente más significativo. Joaquín llegó temprano, como siempre. Llevaba un traje gris que había pertenecido a su padre y que él había guardado durante décadas. Daniel caminaba a su lado, esta vez sin tensión, solo con orgullo. ¿Nervioso, papá? Terriblemente, admitió Joaquín. ¿Y si cambio de opinión? ¿En serio? No. Solo quería ver tu cara de pánico. Daniel rió. Hacía años que no escuchaba a su padre bromear así. Mateo ya estaba en la plaza, por supuesto, con su celular listo. Pero esta vez no iba a subir el video inmediatamente. Esta vez era solo para ellos. La gente comenzó a llegar. No muchos. Habían pedido discreción, pero lo suficientes para llenar los bancos circundantes. Algunos familiares, vecinos, amigos de Joaquín, e inevitablemente, algunos curiosos que habían visto el video viral y querían ser parte de la historia. Había también un juez del registro civil, un hombre joven que estaba visiblemente emocionado de oficiar esa boda, y un músico callejero con una guitarra que Mateo había contratado para tocar Bésame mucho, la canción favorita de Mariana. A las 9 en punto, la hora exacta en que Joaquín se sentaba en el banco cada viernes, Mariana apareció en la entrada de la plaza. Llevaba un vestido sencillo color marfil, sin velo, sin adornos excesivos. Su cabello blanco estaba peinado con suavidad, sujetado con una peineta de plata que había pertenecido a su madre. En las manos llevaba un ramo pequeño de gardenias, las flores que perfumaban la plaza aquella primera mañana que se conocieron. Laura caminaba a su lado, sosteniéndola del brazo, llorando sin disimulo. La música comenzó a sonar. El guitarrista tocó las primeras notas de Bésame mucho, y Mariana comenzó a caminar por el sendero de velas. Joaquín la vio acercarse y sintió que el tiempo se detenía. No era la muchacha de vestido amarillo. Era algo mejor. Era la mujer que había amado durante 53 años, finalmente caminando hacia él. Cuando Mariana llegó al banco, Joaquín le extendió la mano. Ella la tomó. «Llegaste tarde otra vez», susurró Joaquín. «Valió la pena esperar», respondió Mariana. El juez carraspeó, claramente emocionado. «Bueno, esta es definitivamente la boda más inusual que he oficiado.
Normalmente pido a los novios que se coloquen frente a mí, pero supongo que en este caso nos quedamos sentados, dijo Joaquín. Si no les importa, me parece perfecto. Joaquín y Mariana se sentaron en el banco, sus manos entrelazadas sobre las iniciales talladas en la madera. J+M. El juez comenzó la ceremonia. Fue breve, porque ambos habían pedido simplicidad. No hubo lecturas elaboradas ni discursos largos. Solo las palabras esenciales. Joaquín Mendoza, ¿aceptas a Mariana Solís como tu esposa, para amarte y respetarte, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Joaquín miró a Mariana, esos ojos color caramelo que había amado durante más de medio siglo. La he esperado 53 años. Por supuesto que la acepto. Mariana Solís, ¿aceptas a Joaquín Mendoza como tu esposo, para amarlo y respetarlo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Mariana sonrió a través de las lágrimas. Crucé un océano para llegar aquí. Claro que lo acepto. Entonces, por el poder que me confiere la ley, los declaro marido y mujer. Joaquín, puedes besar a tu esposa. Y así, 53 años después de aquella primera vez, Joaquín besó a Mariana bajo la sombra del fresno, junto al banco con sus iniciales, mientras la plaza entera estallaba en aplausos. No fue un beso cinematográfico. Fue torpe, dulce, con sus narices chocando un poco, pero fue perfecto. Después de la ceremonia, no hubo recepción formal. En su lugar, Joaquín y Mariana simplemente se quedaron sentados en el banco, recibiendo felicitaciones de la gente que pasaba. Algunos les llevaron flores, otros les tomaron fotos con permiso, muchos lloraron. Una niña pequeña, no más de 5 años, se acercó tímidamente y le preguntó a Mariana, ¿por qué se casó con un abuelito? Mariana rió, porque él esperó por mí mucho, mucho tiempo. Y eso es amor de verdad. ¿Y van a tener bebés? Los adultos alrededor rieron. Joaquín se agachó con esfuerzo hasta quedar a la altura de la niña. Ya tenemos hijos y nietos y hasta un bisnieto en camino. Nuestras familias se juntaron. Eso también es amor. La niña pareció satisfecha con la respuesta y se fue corriendo. Daniel se acercó a su padre y lo abrazó largo rato. Perdóname por haber dudado, susurró. No hay nada que perdonar, hijo. Querías protegerme. Eso es lo que hacen los buenos hijos. Laura abrazó a su madre. Te ves feliz, mamá. De verdad feliz. Lo soy, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo, lo soy. Mateo, que había estado grabando todo desde diferentes ángulos, finalmente bajó el celular y se acercó a sus abuelos. Abuelo, abuela Mariana, ¿puedo hacerles una pregunta? Claro, mijo, dijo Joaquín. ¿Qué le dirían a la gente que piensa que es demasiado tarde para el amor? Joaquín y Mariana se miraron. Luego Joaquín respondió. Les diría que el amor no tiene edad, no tiene fecha de caducidad. A veces llega temprano, a veces llega tarde, y a veces te da una segunda oportunidad cuando menos lo esperas. Y yo les diría, añadió Mariana, que nunca es demasiado tarde para ser valiente, para tomar un avión, para perdonar, para empezar de nuevo. ¿Y qué van a hacer ahora?, preguntó Mateo. Joaquín sonrió. Vivir. Simplemente vivir. Cada día que nos quede. Esa tarde, después de que la plaza se vaciara, Joaquín y Mariana se quedaron solos en el banco. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Mariana. Que se siente como si nunca nos hubiéramos separado. Como si estos 53 años fueran solo un paréntesis largo. Lo fueron, dijo Joaquín. Un paréntesis doloroso, pero necesario. Nos enseñó a valorar esto, a no dar nada por sentado. ¿Tienes miedo? ¿De qué? De que esto sea demasiado bueno para ser verdad, de que despierte y todo haya sido un sueño. Joaquín le apretó la mano.
Si es un sueño, no quiero despertar. Se quedaron en silencio un momento, escuchando el sonido del agua de la fuente, el canto de los pájaros que anidaban en el fresno, el murmullo distante de la ciudad. ¿Recuerdas?, dijo Mariana de pronto, aquella tarde de agosto, cuando me leíste el poema de Neruda? Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, recitó Joaquín de memoria. Pensé que se había cumplido, que el amor había sido corto y el olvido largo. Pero me equivoqué. ¿En qué te equivocaste? El amor nunca fue corto. Duró 53 años. Solo estuvo en pausa. Mariana recargó su cabeza en el hombro de Joaquín. Él pasó su brazo alrededor de ella, y permanecieron así mientras el sol terminaba de ponerse. ¿Sabes qué voy a hacer mañana?, preguntó Joaquín. ¿Qué? No voy a venir a este banco. Mariana levantó la cabeza, sorprendida. ¿Por qué no? Porque ya no necesito esperar. Ya estás aquí. Las lágrimas volvieron a los ojos de Mariana. Pero es tu ritual, tu tradición. 52 años. Y cumplió su propósito, dijo Joaquín con una sonrisa. Me mantuvo vivo. Me dio esperanza. Me trajo de regreso a ti. Pero ahora quiero construir nuevos rituales. Contigo. ¿Cómo cuáles? No lo sé. Desayunar juntos, caminar por el mercado, ver la lluvia desde el corredor. Cosas simples, cosas que nos perdimos. Mariana sonrió. Me gusta ese plan. Joaquín sacó de su bolsillo un marcador permanente. Mariana lo miró confundida. ¿Qué vas a hacer? Algo que debía hacer hace 53 años. Con mano temblorosa pero determinada, Joaquín agregó algo junto a las iniciales talladas en la madera. J. Pilsem 1970. Infinito, susurró Mariana. Porque esto no tiene fin, dijo Joaquín. Aunque uno de los dos se vaya primero, seguiremos unidos. En este banco, en esta plaza, en cada primer viernes de cada mes hasta el fin de los tiempos. Se besaron de nuevo, lento y suave, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Querétaro. 3 meses después, Mateo subió un último video. En él aparecían Joaquín y Mariana en el jardín de la casa, sentados en una mecedora doble que Daniel había construido especialmente para ellos. Joaquín leía el periódico en voz alta mientras Mariana tejía una bufanda. De vez en cuando, se miraban y sonreían sin necesidad de palabras. La descripción del video decía simplemente: mi abuelo esperó 52 años. Ahora, finalmente, está viviendo. El video se volvió viral otra vez, pero esta vez fue diferente. No era sobre tristeza o nostalgia, era sobre esperanza, sobre segundas oportunidades, sobre el hecho de que nunca, jamás, es demasiado tarde para el amor. Los comentarios inundaron la pantalla. Esto me hace creer en el amor verdadero. Tengo 70 años y pensaba que mi vida romántica había terminado. Gracias por darme esperanza. Mi abuela acaba de enviudar y estaba deprimida. Le mostré este video y sonrió por primera vez en meses. Pero el comentario que más le gustó a Mateo fue uno breve, anónimo, que decía: los finales felices existen. Solo que a veces toman 50 años en llegar. Un año después de la boda, Joaquín y Mariana decidieron recrear la fotografía que él había llevado al banco durante todas esas décadas. Regresaron a la plaza un primer viernes de marzo, exactamente 54 años después de aquella primera foto, y se sentaron en el mismo banco, en la misma posición. Mateo tomó la fotografía. La diferencia era evidente. En lugar de 2 jóvenes de 22 y 20 años, ahora eran 2 ancianos de 79 y 77. El cabello negro había dado paso al blanco, la piel tersa a las arrugas, los cuerpos esbeltos a la fragilidad de la edad. Pero la esencia permanecía. La forma en que Joaquín miraba a Mariana, la sonrisa de ella, la mano de él sobre la de ella, protectora y tierna. Mateo imprimió ambas fotografías, la vieja y la nueva, y las colocó lado a lado en un marco doble. En la placa del marco grabó una frase: el amor verdadero no envejece,
solo se profundiza. Ese marco colgó en la sala de la casa de Joaquín y Mariana durante los años que siguieron. Y cada persona que lo veía, amigos, familia, vecinos curiosos, terminaba llorando, porque era la prueba tangible de que algunas historias, las mejores historias, no terminan con y vivieron felices para siempre. Terminan con y finalmente, después de todo, estuvieron juntos. 5 años después de la boda, en un primer viernes de abril particularmente hermoso, Joaquín se despertó y supo que algo estaba mal. No era dolor, era más bien una sensación de completitud, como si su cuerpo finalmente hubiera decidido que era tiempo de descansar. Mariana se despertó a su lado y lo miró preocupada. ¿Estás bien? Estoy perfecto, dijo él, y era verdad. ¿Me acompañas a la plaza? Pero ya no vamos los viernes. Lo sé, pero hoy quiero ir, una última vez. Algo en su voz hizo que Mariana no discutiera. Se vistieron despacio, desayunaron en silencio, y caminaron las 8 cuadras hasta la plaza de armas. Joaquín iba más lento que nunca, pero rechazó ayuda. Quería llegar por su propio pie. Se sentaron en el banco. El fresno seguía ahí, más viejo, más grande. Las iniciales en la madera, ahora con el símbolo de infinito, seguían ahí, protegidas por capas de barniz que Mariana renovaba cada año. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó Joaquín. ¿Qué? Que no tengo arrepentimientos. 52 años esperé, sí, pero esos 52 años me enseñaron el valor de lo que tengo ahora. Cada día contigo ha valido cada día de espera. Joaquín. Shh. Déjame terminar, la interrumpió con suavidad. He sido feliz, Mariana. Estos 5 años contigo han sido los más felices de mi vida. Y si me toca irme pronto, no digas eso. Si me toca irme pronto, continuó. Quiero que sepas que me voy completo. Me voy habiendo amado y sido amado, me voy en paz. Mariana lloró en silencio, aferrándose a su mano. ¿Y tú?, dijo Joaquín, limpiándole las lágrimas. Tú vas a seguir viviendo. Vas a ver a nuestros nietos crecer. Vas a cuidar el jardín. Vas a ser feliz. ¿Me lo prometes? No puedo. Promételo. Te lo prometo, susurró Mariana. Permanecieron sentados en ese banco hasta que el sol alcanzó su punto más alto en el cielo. Luego, Joaquín se levantó con ayuda de Mariana, le dio un último beso y dijeron, «Vamos a casa». Esa noche, Joaquín Mendoza murió en su sueño, con Mariana durmiendo junto a él, sus manos entrelazadas. El funeral fue sencillo, como él había pedido. Pero después, Mariana hizo algo que nadie esperaba. El primer viernes después de la muerte de Joaquín, se levantó temprano, se puso su mejor vestido, preparó café en el termo plateado que ahora era suyo, y caminó hasta la plaza. Se sentó en el banco. Colocó sobre sus piernas la fotografía de ambos, la nueva, donde aparecían viejos pero juntos, y comenzó a hablar. «Buenos días, mi amor. Aquí estoy, como me pediste. Llegué temprano, ¿ves? Ya aprendí». Y así, cada primer viernes, Mariana continuó el ritual que Joaquín había comenzado 53 años atrás. No era tristeza, era continuidad. Era mantener viva la promesa. 3 años después, en un primer viernes de marzo especialmente hermoso, Mariana no se presentó en el banco. Mateo, preocupado, fue a buscarla a su casa y la encontró durmiendo pacíficamente, con una sonrisa suave en los labios y la fotografía de Joaquín sobre su pecho. Había partido en la noche, en silencio, como una vela que se apaga sin hacer ruido. En su mesita de noche, Mateo encontró una carta. «Queridos nietos, hijos, familia toda, no estén tristes. Viví 84 años hermosos, 5 de ellos con el amor de mi vida. Eso es más de lo que muchas personas tienen en toda una existencia. Cuando me entierren, y por favor, que sea simple, pongan mi retrato junto al de Joaquín. Y si pueden, dejen flores en el banco de la plaza, el banco con nuestras iniciales, porque ahí empezó todo. Y ahí, de alguna manera,
Sigue existiendo. Los amo. Hasta siempre, Mariana. El día del funeral de Mariana, algo inesperado sucedió. Cientos de personas, muchas de ellas desconocidas para la familia, llegaron a la plaza. Habían visto los videos de Mateo, habían seguido la historia y querían despedirse. Cubrieron el banco con flores. Rosas rojas, gardenias, margaritas. Tantas flores que el banco desapareció bajo un mar de colores y aromas. Alguien colocó una placa pequeña junto a las iniciales, Joaquín y Mariana, 1968. El amor que esperó medio siglo. Y en ese momento, mientras el sol se ponía sobre la plaza de armas de Querétaro, Mateo sintió algo extraño, una paz profunda, como si pudiera sentir a sus abuelos finalmente juntos, sin barreras, sin distancias, sin tiempo. Años después, el banco de la plaza se convirtió en un lugar de peregrinación para parejas de todas las edades. Jóvenes enamorados iban a tallar sus iniciales en los espacios libres. Matrimonios de décadas iban a renovar sus votos. Personas solitarias iban a pedir al universo una segunda oportunidad en el amor. Y cada primer viernes de cada mes, sin falta, alguien, a veces Mateo, a veces Laura, a veces completos extraños, dejaba un ramo de flores sobre el banco. Porque las mejores historias de amor no terminan, se transforman en leyenda, se convierten en esperanza, viven para siempre en un banco de hierro forjado, bajo la sombra de un fresno centenario, con dos iniciales talladas en la madera que nunca se borrarán. T+M. Joaquín esperó 52 años. Mariana cruzó un océano, y ambos demostraron que el amor verdadero no conoce fechas de caducidad. Solo conoce el infinito. 10 años después de la muerte de Mariana, Mateo, ahora un hombre de 38 años, casado, con 2 hijos, llevó a su hija mayor a la plaza. La niña tenía 7 años y hacía preguntas constantes sobre todo. «Papá, ¿por qué hay tantas flores en este banco?» Mateo sonrió y se agachó hasta quedar a su altura. «Porque aquí vivió la historia de amor más hermosa que he conocido, la de tus bisabuelos». «¿Y puedo escucharla?» «Claro que sí». Y mientras el sol de la tarde iluminaba la plaza con esa luz dorada que hace que todo parezca eterno, Mateo comenzó a contar. Había una vez un hombre que amó a una mujer tanto, pero tanto, que la esperó 52 años sentado en este mismo banco. La niña escuchó con los ojos muy abiertos, fascinada. Y cuando Mateo terminó la historia, ella preguntó, ¿el amor de verdad puede esperar tanto tiempo? Mateo miró el banco, las iniciales, el símbolo de infinito, y respondió con absoluta certeza, el amor verdadero, mi amor, no espera el tiempo, vence al tiempo. La niña pareció satisfecha con la respuesta. Se acercó al banco, pasó sus pequeños dedos sobre las iniciales talladas, T+M, y susurró algo que Mateo apenas pudo escuchar. Gracias, bisabuelos, por enseñarnos a creer. Y en ese momento, como si el universo hubiera estado esperando ese reconocimiento, una brisa suave movió las hojas del fresno, y por un instante fugaz, Mateo juró que pudo escuchar una risa cristalina, como campanillas, mezclada con una voz profunda y cálida. 2 voces que se habían buscado durante décadas. 2 voces que finalmente, para siempre, estaban juntas. En ese banco, en esa plaza, en el corazón de todos los que creyeron que el amor verdadero existe, porque existe, solo que a veces toma 52 años en llegar. Pero cuando llega, cuando finalmente llega, vale cada segundo de espera.